Bien, la pregunta que nos hacemos al principio era ¿qué vio el ministro de Economía para lanzar un pronóstico tan audaz en las últimas horas? En efecto, Luis Caputo cree que está a punto de quebrar una dinámica que le juega en contra. La inflación lleva 10 meses de alza ininterrumpida, el riesgo país se resiste a caer de los 500 puntos y el titular de Hacienda entiende que la inflación llegó a un pico. Se atrevió a semejante pronóstico intuyendo que la guerra en Medio Oriente va a tener una resolución pronto. De otra manera, yo creo que nadie podría arriesgarse a vaticinar la estabilidad del barril del petróleo a nivel global. Para el gobierno hay una urgencia por mostrar mejores números de la economía. La gran mayoría de las encuestas de opinión, incluso aquellas que siguen desde el gobierno, dan cuenta de un mal humor creciente por parte de la sociedad, por este malestar económico precisamente, y estamos convencidos, dijo el presidente, de que para adelante la inflación va a bajar. Esto lo dijo ante empresarios estadounidenses. Hay que tener paciencia, no vamos a ir en contra de la teoría económica, pidió nuevamente el presidente, confiado en que la actual receta va a traer mayores éxitos en el corto plazo. El congelamiento de los precios en surtidores de combustible es clave para explicar el resultado, pero no es exclusivo. La rentabilidad en los precios de la carne también ayuda. Es más, el valor de la media res ya tuvo un retroceso de un 5% en lo que va del mes. No se vio reflejado en la carnicería, pero la media res bajó. Habrá que ver el traslado de ese movimiento a las heladeras de los supermercados y a los ganchos de las carnicerías. Distinto es el proceso en los demás productos alimenticios, si bien por ahora no se evidencia una ola de remarcación en las góndolas, en las fábricas de alimentos no descartan mayores alzas en las próximas semanas por el impacto de la guerra y el impacto que va a tener en algunos insumos ligados al petróleo. Estamos hablando de envases, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Por ahora, el pronóstico es que la inflación de abril va a estar más baja que la de marzo, pero va a arrancar con un 2, ¿sí? Y estamos hablando de un 2,5, 2,6. Ese punto se explicaría por el mencionado congelamiento en las estaciones de servicio. Sin embargo, el descenso podría ser superior si se toma en cuenta que este mes ya desapareció el fuerte impulso del rubro educativo, que en marzo trepó nada menos que un 12%. Lo mismo podría decirse de la carne, que ya no muestra las remarcaciones registradas el mes pasado. Sin embargo, la dinámica inflacionaria no se explica exclusivamente por esos rubros, habrá que estar atento a la evolución de otros rubros problemáticos a la hora de medir la inflación, las tarifas reguladas, por ejemplo, los servicios privados, que se vienen moviendo de manera consistente con la actual dinámica de la aceleración de precio. La cuestión es dilucidar si Milei y Caputo piensan salir al mercado internacional para refinanciar los vencimientos de deuda de dólares que tenemos en junio-julio. En el mercado existe la visión que el gobierno debería probar las aguas de Wall Street para refinanciar los pasivos. El último en hacer eso, para que nos hagamos una idea, fue el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne. La teoría es que si el gobierno sale al mercado internacional, va a poder acumular reservas en el Banco Central y si eso ocurre, el riesgo país descenderá. En ese contexto se activaría un círculo virtuoso que va a traer inversiones y crecimiento de largo plazo. Entre fines de enero y finales de febrero de este año, Argentina tuvo una oportunidad muy clara de emitir deuda en el exterior. En aquel entonces el riesgo país habría la posibilidad de colocar bonos a una tasa cercana al 10%. Esa apuesta se vio truncada por el estallido del conflicto bélico a finales de febrero, que disparó la tasa de largo plazo en Estados Unidos y elevó el riesgo de los mercados emergentes. El riesgo país en Argentina llegó a superar los 600 puntos hace algunos días. Ahora yo creo que hay una nueva oportunidad. Esto es lo que piensa el gobierno. A partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo?
Cambiamos de tema, pese al fuerte impacto político inmediato, el 3,4 de inflación de marzo es el dato más grave, si querés. La inflación en dólares se está disparando también a niveles insólitos. En los primeros 3 meses del año, los precios promedio de la economía argentina se encarecieron un 14% en la moneda estadounidense, y de esa forma están abonando las críticas sobre la pérdida de competitividad de las empresas. La cifra es el resultado de un mix letal. Por un lado, la aceleración de la inflación en pesos que tenemos en el plano doméstico, al mismo momento que el tipo de cambio se mantiene estable, más retrocede un poco. Entonces, desde inicio de año hasta ahora, la cotización del dólar oficial, para que nos hagamos una idea, tuvo una caída del 4%, mientras que los precios subieron un 9,5%. Y ahí tenés el 14% de inflación en dólares. Eso significa que los precios en dólares subieron más que en pesos. Alguien que tuviera un billete de $100 el primer día del año podría comprar 14% más que el 31 de marzo. Ajá. Para que nos hagamos una idea. ¿Sí? Expresado de otra forma, ese mismo billete, pasado 3 meses, tuvo una pérdida de poder adquisitivo. Es la realidad. ¿No es negocio hoy el dólar? No es negocio hoy el dólar. ¿Dónde meterías la plata? Al que le sobra, ¿no? Al que le sobra yo le apostaría a tasa de acá a julio, agosto. Tasa de acá a julio, agosto. Tasa de acá a julio. No más de agosto. En agosto volvemos a charlar. Está bien. Plazo fijo, estás diciendo. Sí, tasa de acá a agosto. Si el cálculo se hace en términos anuales, los números también indican una pérdida de competitividad. Mientras el dólar subió un 15% en 12 meses, el IPC, el índice de inflación, subió un 32% en 12 meses. Y ahí tenés la inflación en dólares. ¿Es esto un síntoma de problemas en la economía? Desde el punto de vista del gobierno, la respuesta es no, porque como ha enfatizado el ministro Caputo en los últimos días, esa caída del dólar es el resultado de una mayor demanda de pesos por parte del público y además es la expresión de un flujo de divisas que entran a la economía producto de la confianza del mercado internacional que a las provincias y a las grandes empresas le están prestando plata. El optimismo para la llegada de más dólares llega a tal nivel que en los reportes de los bancos de inversión ya dejó ser un motivo de preocupación la ocurrencia de un eventual déficit de cuenta corriente, dado que se está calculando todo que va a haber un superávit comercial de aproximadamente 20.000 millones que compensaría la salida de dólares por turismo, que no va a bajar. ¿Sí? Es decir, con los dólares que van a entrar con la liquidación del campo, va a compensar la salida de dólares de turismo. Ahí estaría centrado uno de los argumentos del gobierno en cuanto a esta expectativa que a partir de agosto la economía va a mejorar. Exacto. Porque eso es empate. Sí. Pero ¿cómo traccionás la economía doméstica? No tengo ni idea, Mario. Para mí es una ilusión, digo. No tengo ni idea. No hay una explicación, va a funcionar por esto, por esto, por esto. Pues por eso es lo que yo planteaba al principio. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer para revertirla en tan corto plazo inclusive? Sí, porque están hablando de agosto, septiembre. Sí, son poquitos meses. Son poquitos meses. De todos modos, para la gente es mucho tiempo. De acá a agosto, a septiembre, seguir bancando una economía que no despega es una tarea compleja, ¿no? Es una tarea compleja para la gente, pero para lo macro es poquito tiempo. ¿Sí? Esa es la realidad. La caída esta del tipo de cambio se produce al mismo tiempo que el Banco Central está comprando reservas, ya pasó la marca de las 5.500 millones en lo que va el año, y también las tasas de interés están en un proceso de baja. El gobierno está acá encontrando los argumentos para responder a las clásicas acusaciones de estar generando un atraso cambiario que no se va a sostener en el tiempo. Pero visto del lado de los productores, los números son de una contundencia abrumadora. En lo que va del año, otras economías de la región también han visto recuperar su moneda nacional.
Esta situación es la que alimenta el malestar de la industria, que vos decías al principio, que está en un momento recesivo donde el uso de la capacidad instalada llega apenas al 50%, con mínimos del 25%, por ejemplo, en la parte textil. Y no solo los industriales están preocupados por la pérdida de competitividad, sino también los que ganadores del modelo están viendo la situación con preocupación. El caso típico es de los productores sojeros, que pese a haber registrado una mejora en el precio internacional, temen por una chica en el margen de rentabilidad por la suba de los costos en dólares. ¿Sí? Entonces ahí está el punto. Ocurre que esos costos que acompañan la inflación en dólares es algo que se evidenció sobre todo desde que se inició el conflicto en Medio Oriente con la disparada del precio de los fertilizantes como la urea, que se usa mucho en el campo, y el fosfato diamónico, así me lo explicaban ayer, que son todos derivados del petróleo, que constituyen un insumo fundamental para el campo. Hablando en números, antes del conflicto se necesitaba vender un poco más de 1 tonelada de soja para comprar 1 tonelada de urea. Y ahora esa relación ya está en el 1,65, para que nos hagamos una idea. ¿Sí? Pero cuando le explicás el descuento por las retenciones a las exportaciones, el costo se hace aún mayor todavía y la tonelada de urea sube a un poco más de 2 toneladas de soja reales. Es un montón. Es este panorama el que lleva a poner en duda qué tan fuerte será la esperada lluvia de dólares del campo en el segundo trimestre. ¿Sí? Ocurre que, como siempre pasa en estas situaciones, los que venden van a ser aquellos productores que están apurados por saldar obligaciones financieras, pero el resto va a especular con la posibilidad de que haya algún alivio en la ecuación de los negocios. Esa mejora que están esperando el sector del campo puede venir por dos vías: o se devalúa el peso o se hace un recorte temporario en las retenciones. La primera de las posibilidades parece hoy totalmente lejanísimo, dado que el gobierno está necesitado de comprar dólares para acumular reservas, con lo que hace frente al calendario de pago que se le viene, y por eso fomenta la persistencia de un tipo de cambio bajo. En cuanto al alivio tributario para los productores agrícolas, hay limitantes tanto políticas como económicos. Para empezar, el gobierno estadounidense le pidió a Caputo, cuando le dio asistencia financiera ante las elecciones de octubre pasado, que no repitiera algunos eventos como el de septiembre del año pasado, con las bajas retenciones, y además el ingreso por retención a la exportación es algo que el ministro no puede darse el lujo de prescindir en un contexto donde la recaudación tributaria viene cayendo 8 meses. También está la posibilidad de que el tipo de cambio evolucione a un ritmo menor, si es que se cumple el incremento del flujo inversor pronosticado por el gobierno. Es decir, si Javier Milei al Banco Central le van a salir dólares por las orejas, como dijo. En cualquier caso, lo innegable es que el debate por el retraso cambiario y la utilidad del dólar barato como ancla está ocupando el centro del debate nacional. Si vos sos del campo, ¿sí?, anda preparándote, no vas a tener ni baja de retenciones ni devaluación. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale, a las 8:08.